La opinión tiene su espacio en Diálogo Alternativo. Entramos ya en lo que es nuestro último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Nosotros desde Marea Socialista hicimos pública una investigación que logramos, no preciso ahorita, hará cosa de 2 o 3 años, que lleva por título Desfalco a la Nación. Y son las cifras de unas irregularidades respecto a los números del Tesoro Nacional, cuando hubo, y con que la pudimos desarrollar a partir de números que uno podía conseguir cuando por entonces organizaciones organismos como el Banco Central de Venezuela, como el Ministerio de Finanzas, uno ingresaba a su página y podía encontrarse ahí lo que detalla y establece la Constitución de la República Nacional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esa que tanto incomoda a quienes dicen de manera contradictoria defender tanto. Bueno, pero la cifra de dicho desfalco daba que estaba por encima de los 500.000 millones de dólares, incluyéndole un desajuste a nivel de caja desde el sector de PDVSA. En el marco de ese desfalco se establecía cuáles eran las empresas privadas que más habían recibido dólares desde que se instaló el control de cambio en el año 2003 hasta el año 2014. En una lista de más de 100 empresas, entre las primeras 5 aparecía, por ejemplo, el señor Lorenzo Mendoza con su famosa empresa, era la cuarta que más había recibido dólares. Eso, solo por nombrar el gran ejemplo, pero también estaba, por ejemplo, General Motors, pero muchas empresas privadas. Es decir, tienen una gran responsabilidad porque con el dinero defalcado, con esos 500.000 millones de dólares, alcanzarían, por ejemplo, para importar durante 15 años con el barril de petróleo a cero. Esa responsabilidad, Oli, y a los amigos que nos están escuchando, la salva José Guerra con su discurso, con su análisis, en su escrito. Es decir, y algunos, por ejemplo, que están proponiéndole al señor Lorenzo que asuma la posibilidad de ser candidato presidencial para salvar a la República. A uno, por ejemplo, le cuesta mucho creer que puede salvar la República a alguien que esté incurso en medio de este desfalco. ¿Qué comentario te merece esto que acabo de decir, Oli? Sí, fíjate, es lamentable, pero uno de los grandes elementos o factores de esta crisis que nosotros tenemos es el tema de la crisis moral, si se quiere. ¿Por qué me refiero a esto? Me refiero a esto porque no hemos escuchado del lado de los sectores que hacen planteamientos de cómo salir de la crisis, de que efectivamente se plantea una auditoría pública y ciudadana, tanto lo que ha sido el desfalco a la nación como fue el crecimiento de una deuda externa que hoy en día cualquier salida desde el punto de vista económico pasa necesariamente por resolver el tema de la negociación de la deuda. Y todos hablan... Pero no con un borrón y cuenta nueva. Eso te iba a decir, porque todos hablan de que es necesario entrar en un proceso de renegociación de la deuda externa, etcétera, etcétera, pero uno se pregunta, bueno, ¿y los responsables de esa deuda cómo quedan? Los responsables de lo que ha sido precisamente el desfalco a la nación, ¿cómo quedan? Mira, estamos hablando de que en términos de desfalco, más lo que pudiéramos decir deuda externa, porque hay una parte importante, esa deuda externa que nosotros calificamos que fue un mecanismo de captura delictiva de capitales. Estamos hablando de que el país, del país se han fugado, capturado delictivamente, porque una cosa es la fuga de capitales, hay que reconocerlo, una cosa es decir fuga de capitales y otra cosa es
la fuga delictiva de capitales, que son dos cosas distintas. No la vamos a discutir acá porque creo que no hay tiempo, pero es importante acotarlo, ¿no? Entonces, esa fuga delictiva de capitales, estamos hablando de más o menos 700.000 millones de dólares, que eso es uno de los salvatajes financieros, por ejemplo, que instrumentó el gobierno del señor Bush cuando la crisis financiera en Estados Unidos en el 2008. O sea, que es una cifra significativa. Entonces, de un país como nosotros, que tiene 30 millones de habitantes y que además nos da muchísima tristeza y vergüenza ver la situación precaria, la situación difícil por la que está pasando el pueblo venezolano, e inclusive la misma situación que se ha generado con la salida de muchísimos jóvenes de talento, buscando resolver sus condiciones de vida o su esperanza, y están dejando atrás familias fracturadas, elementos además ahí emocionales muy lamentables, y además un país que cuánto nos irá a costar a nosotros recuperar esas capacidades que se están yendo hacia otras partes. Entonces, y aquí pareciera que entonces aquí es borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada, ¿no? Aquí el país necesita establecer responsabilidades, y a mi modo de ver una parte importante de esas responsabilidades están en esta élite política que está gobernando, que como decía en el segmento anterior, una vez que muere Chávez empieza a tener perfil propio y empieza a disputarse con la otra élite política. Estamos hablando de la oposición aglutinada, esa dirigencia de la oposición aglutinada en lo que fue la MUT, de esa otra élite política, que se están disputando precisamente quién es más funcional al capital. Por eso es que vemos estos discursos permanentes del propio presidente Nicolás Maduro cuando él habla del tema del protector. Fíjate tú, cuando Chávez siempre habló, por ejemplo, del poder popular, siempre habló de empoderar a la gente, que la gente se empoderara y se convirtiera en un poder autónomo que generara niveles de control. Maduro nos quiere clientelizar a todos. No, el discurso es sobre el tema de que él es el protector, él es el que protege al pueblo, y es lamentable porque hay obviamente una enorme contradicción entre estos discursos que se dicen y las acciones concretas. Y un caso dramático, muy dramático, por ejemplo, es el papel que está cumpliendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque vemos, por ejemplo, que la doctrina militar bolivariana, que a mi modo de ver es un avance significativo, porque recordemos que durante la cuarta había un desmontaje progresivo de la Fuerza Armada Nacional, pues estás desmontando el Estado-Nación. Chávez reivindica la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y además le asigna un rol hermoso, que fue precisamente participar en el desarrollo integral del país. A lo que tenemos hoy en día, que es una corporativización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos hablando de que este gobierno ha creado una cantidad de empresas, y además hablamos del motor, por ejemplo, el motor dentro de los motores que se hablan, que están vinculados a la ley de las zonas económicas especiales y lo que eso significa, que es el desmontaje de la Constitución, se habla también del motor militar, pero esa concepción de lo militar no como el pueblo uniformado que se vincula al desarrollo integral del país, sino efectivamente como un proceso de corporativización y mercantilización de la Fuerza Armada Nacional. Bueno, una de las grandes premisas del proceso bolivariano en su momento era la integración cívico-militar. Eso no era camelote, o sea, eso era de verdad, en lo concreto se podía vivir, como incluso hasta en planes sociales los militares participaban y todo eso. No esto que tenemos hoy en día. No, claro, y fíjate tú que el nivel de respeto que tenía el pueblo, y además de respeto y reconocimiento a los militares, a nuestros militares, era una cosa hermosa que se dio innegablemente, a pesar de que esta oposición, como comentaba anteriormente, a pesar de que esta oposición siempre quiso banalizar y avergonzar a la Fuerza Armada porque estaban vinculados al desarrollo del país, el pueblo siempre tuvo un nivel de respeto, de consideración y
y de reconocimiento a la participación de la Fuerza Armada durante todo el proceso de la Revolución Bolivariana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Tenemos después de la muerte del presidente Chávez, 2013, hay un proceso de desmontaje progresivo y sistemático de los referentes de la Revolución Bolivariana. Y en materia económica lo que hay es un proceso de neoliberación, proceso de neoliberalismo sobre la economía nacional. Y basado o sustentado en un discurso, en un pseudo discurso de izquierda, en un pseudo discurso socialista. ¿Dónde se puede palpar esto? Bueno, se puede palpar, fíjate tú, que hay un proceso de liberación de precios de manera desmedida. Hay la ley, por ejemplo, de las zonas económicas especiales, que hay un desmontaje de la Constitución en lo que se decreta como zonas económicas especiales, y ahí está el ejemplo del arco minero del Orinoco, que por cierto es otro aspecto que esta oposición de derecha no dice nada con respecto a eso. ¿Qué papel juega, rápidamente, Oli, qué papel juega en todo esto la Asamblea Nacional Constituyente? No, la Asamblea Nacional Constituyente, efectivamente el papel que está cumpliendo es el derrotero de lo que ha sido acelerada de lo que ha sido los referentes de la Revolución Bolivariana, pero además está enterrando uno de los grandes logros del proceso bolivariano, que fue la Constitución del 99, dando espacio, obviamente, o tratando de darle espacio desde el punto de vista legal a lo que es las inversiones extranjeras en